Bienvenidos a la Iglesia de Urquiza, la Iglesia en Casa. Queremos recordarte que en el canal vas a encontrar todos los videos, los mensajes que fueron pasando, también las canciones que preparó el Ministerio de Alabanza. Y queremos invitarte a buscarnos y seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, Escuela Bíblica Urquiza, Adolescentes Roosevelt y Jóvenes Urquiza. Hermanos, hoy quería compartirles el himno 290, que dice: vengan, canten con gozo. Es una invitación a acercarnos a la presencia de Dios. Dice: vengan, canten con gozo al que nos limpió de nuestra lepra, al que nos libró de nuestra esclavitud, al que nos libró de culpabilidad y que nos limpió para la eternidad. Nos colmó de toda bendición, precioso Salvador, el que murió por nosotros. Hoy venimos a recordar a nuestro Señor Jesús, el que dio su vida por nosotros, que nos colmó de bendiciones. Hice un salmo, el Salmo 106, aleluya, alaben a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y hoy podemos decir que Dios es bueno, que Dios es bueno todo el tiempo. Realmente, a pesar de lo que pasa afuera, vemos su bondad en nuestra vida, lo vemos acompañándonos, protegiéndonos, cuidándonos. Y para hoy el Ministerio de Alabanza preparó una canción que dice: gracias por ser bueno, gracias por amarme, gracias por pagar por mí, gracias por la cruz, gracias por dar tu vida. Y hoy queremos hablar y pensar acerca de esto, del cambio que hizo Dios en nuestra vida. El tema de hoy es la nueva normalidad. Así que te invitamos a alabar a Dios y luego escuchar la palabra. Venid, cantad de gozo en plenitud y dad loor a quien su sangre dio y luego en ella nos lavó, de nuestra lepra nos limpió y nos libró de nuestra esclavitud. Él nos libró de culpabilidad y nos limpió para la eternidad. De toda bendición celeste nos colmó, precioso Salvador, el que por nos murió. Oh Dios de amor, que vienes a sufrir, llevando así toda la maldición, y en vez de eterna perdición nos proporciona salvación, que sin ti nadie puede conceder.
Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida dar. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, 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 Jesús. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Que tu luz brille en mí. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Que tu luz brille en mí. Que tu luz brille en mí. Que tu luz brille en mí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Te quería contar un poco lo que fue mi antigua normalidad sin el Señor Jesucristo y lo que es mi presente, mi nueva normalidad junto a Cristo Jesús en el corazón. Y lo que te puedo contar es que era envidioso, ¿sí? Era ladrón, era violento, estaba lleno de vicios, de tabaco, alcohol, drogas, ¿sí? Era inmoral, era codicioso y siempre buscando el sacar tajada de las cosas, ¿sí? Estaba con vos porque me convenía, ¿sí? Era muy egoísta, ¿sí? Supersticioso. Y mirá, y todas estas cosas, recuerdo que a medida que pasaban los años me sentía cada vez peor, ¿sí? Y no sentía alivio, no sentía paz en mi corazón, había como tristeza, angustia, y en realidad bien no sabía por qué. No tenía un sentido de vida y no sabía bien para qué vivía, como que no tenía un propósito, así me sentía adentro, frustrado, solo, triste y con broncas, porque no sabía bien cuál era la situación y cómo hacer para ser feliz, ¿sí? Hasta que, bueno, un día conocí la gracia de Dios, el favor de Dios y cómo Dios se fijó en mí siendo yo lo que era. Al principio no lo podía creer, no podía entender cómo un Dios tan grande y tan bueno y tan santo se pueda fijar en alguien como yo. Y sentí que Dios me amó y bueno, ahora hay amor en mi corazón y este amor hace que yo realmente pueda ahora servirlo a Dios y pueda tener alegría y paz y un propósito en mi vida, ¿sí? Y junto con mi esposa poder servir en una iglesia donde tengo un ministerio re lindo con la música,
y realmente me siento alegre, contento, con propósito en la vida y sirviendo a Dios que me amó. Y mirá, no lo sirvo por obedecer o por seguir ciertas reglas, sino porque sentí el amor de Dios en mi corazón y en respuesta a ese amor yo le sirvo y le sigo y vivo mi vida de esta manera, ayudando a otros y teniendo amor por otros y buscando la necesidad de otros, cosas que antes eso yo no tenía en mi corazón. Y todos los que me rodean, si les puedo dar algo, les voy a dar, y si tengo que perder tiempo por ellos, no es pérdida de tiempo, sino es ganancia. Y realmente, bueno, esto es mi nueva naturaleza. Es una vida totalmente transformada, una vida nueva. Así me siento. Es como que el anterior, Fabián, ya no está más. Y no puedo creer lo que era antes. Cómo decía malas palabras y cómo tenía malos pensamientos de todos. Ahora vivo para Dios y mi vida es feliz, alegre y no la cambio por nada. Y si la tengo que volver a elegir a Dios, lo volvería a elegir sin ninguna duda. Y tengo una esperanza de vida eterna que me ofrece la palabra de Dios. Y ya no tengo más temor como lo tenía antes, e inseguridades, sino que vivo feliz y tranquilo. ¿Por qué? Porque no son mis méritos los que lo han logrado, sino fueron los méritos de Dios por mí, y se entregó a sí mismo por mí. Este es Jesucristo. Y te quería leer un pasaje para terminar que dice lo siguiente. ¿Por qué escojo este pasaje, este texto de la Biblia? Porque me siento plenamente identificado. Mirá, esta versión que te voy a leer es la Nueva Versión Internacional. Dice en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 3. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Creo que no hay nada que explicar. Resume un poco lo que fue mi vida, cómo vivía antes y lo que Dios hizo por mí y por todos aquellos que depositan su fe y confianza en Él y en su obra en la cruz. Él puede lavarte, puede hacerte una nueva persona como lo hizo conmigo y puede transformarte completamente en una persona totalmente nueva, ¿sí? Él con su sangre te puede lavar de todos tus pecados, no importa cuáles, porque Dios es amor. Dice que su amor es mucho más grande que nuestro pecado. Así que te toca a vos creer en Dios. No tratar de comprender porque te va a ser bastante difícil, sino creer en Dios y dejar que Él haga su obra en vos de purificación, de santificación, una vida nueva, ¿sí? Y esto es lo que te quería compartir, cómo fue mi vida anterior y cómo es mi vida nueva en Dios. Mirá, Dios vino a buscar, dice, a los pecadores y a llamarlos a arrepentimiento. Y si vos te considerás pecador, como me consideré yo, y te arrepentís del mal que vos pensás que hay adentro tuyo y que no podés salir, Dios va a entrar en tu vida y te va a hacer completamente nuevo. Bueno, te quería compartir esto, que Dios te bendiga, y nos estamos viendo. Saludos. Hola hermanos, buen día, ¿cómo les va? Bienvenida
toda la comunidad de la iglesia de Urquiza y todos los amigos que nos están siguiendo por YouTube en estas transmisiones que tenemos los días jueves y los días domingo. Sean bienvenidos y gracias una vez más por estar con nosotros. Tenemos que estar de esta manera virtual. Es el modo en que nos trajo Dios, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por tener algunos medios tecnológicos para poder encontrarnos. Con este propósito de considerar la palabra de Dios, de reflexionar en ella, tomar el consejo de Dios para nuestra vida. Y esta mañana especial de domingo, donde celebramos la Cena del Señor, vamos a reflexionar en una frase que está inundando los medios de comunicación, que llega a nuestra vida con tantas otras frases nuevas que hemos incorporado en este tiempo, ¿no? Que es la nueva normalidad. Nueva normalidad. ¿Qué será la nueva normalidad? Si hay algo nuevo, implica que hubo un cambio, ¿verdad? Y creo que todos nos preguntamos cómo será el mundo después de esta pandemia. ¿Será el mismo mundo? ¿Será distinto? ¿Habrá habido cambios superficiales o cambios profundos? Cuando fue lo de las Torres Gemelas, me acuerdo, en el 2001, se decía, el mundo no va a ser el mismo después de esto, no va a ser el mismo. Y la verdad que hubieron algunos cambios superficiales, cosméticos diríamos, para los que viajaban, cosas que no podían llevar en el equipaje de mano, el cambio de los cubiertos al comer, la cabina del piloto del avión estaba aislada, blindada, pero fueron cambios menores. El mundo siguió siendo el mismo. Después de la pandemia de 1918, de la peste negra, también hubieron unos cambios. Siempre que hay una situación traumática en la sociedad, esa situación produce cambio. Las pestes, las guerras. Pero la pregunta es, ¿esos cambios son profundos o son pasajeros, temporales, superficiales? Miren, se hizo una encuesta con esta pandemia. Se le preguntó a la humanidad qué pensaba, si iba a haber cambios radicales. Y el 41% de las personas dijeron que no, que el mundo iba a ser igual. El 46% opinó que el mundo iba a cambiar. Y el 13% restante está dentro del famoso no sé qué va a pasar. Yo creo que el mundo va a cambiar, pero esos cambios van a ser superficiales, temporales, pasajeros. Sí, nos vamos a tener que acostumbrar al barbijo, a protocolos distintos para ir a un restaurante, a una peluquería. Habrá cambios en el transporte público. El Zoom, ¿no? Para mí Zoom, hace 2 meses, Zoom era hacer foco con la cámara. Y hoy vemos que es una herramienta de trabajo. La virtualidad creo que en muchos aspectos llegó para quedarse. El mundo va a cambiar, pero esos cambios van a ser radicales, profundos o superficiales. ¿Te acordás de Faraón? Cuando Dios apretaba, él ablandaba su corazón. Pero cuando la peste pasaba, cuando la plaga pasaba, otra vez el corazón de Faraón se endurecía y volvía a ser el mismo de antes. Yo creo que va a haber cambios superficiales, pero no cambios radicales. Porque para que haya cambios radicales en la sociedad, tiene que haber cambio de valores. Y los cambios de valores solamente lo hace Dios. Solamente un encuentro con Dios cambia los valores de la vida humana, de las personas y de las sociedades. Porque son cambios profundos, son cambios espirituales, que solamente Dios puede hacer. Cuando escuchábamos recién el testimonio de Fabián, que me llena el corazón de alegría, porque lo conozco y sé que todo lo que dice es verdad. Realmente uno ve el poder transformador del Evangelio y ve que solamente Dios puede hacer un cambio radical. Como él contaba de su vida anterior, de su normalidad, de su antigua normalidad, cómo era él y cómo es ahora.
Y él dijo, yo me siento identificado con este pasaje, con Tito capítulo 3. Y yo les invito a volver allí para reflexionar y vamos pensando en la cena del Señor para participar de los símbolos. En Tito capítulo 3 vamos a volver a leer y vamos a ver la anterior normalidad, la antigua normalidad y la nueva normalidad de estos hombres. Dice Tito capítulo 3, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo rebeldes, extraviados, éramos esclavos, nos creíamos libres, que hacíamos lo que queríamos, no, pero éramos esclavos de deseos carnales y pecaminosos. Teníamos envidia, éramos aborrecibles y vivíamos con odio unos a otros. Esta era la antigua normalidad de estas personas. Pero miren cómo cambia todo, y en el versículo 7, los que vivían de esta manera, ahora viven de otra manera totalmente distinta. Dice el versículo 7, pero ahora estamos justificados, ahora somos herederos, y ahora tenemos la esperanza de la vida eterna. Estamos justificados, estamos en correcta relación con Dios. Tenemos herencia en los cielos y tenemos esperanza de vida eterna. Hombres totalmente distintos, muy parecido a lo que contaba Fabián. Él decía, yo me sentía vacío antes. Mi antigua normalidad era vivir con falta de paz, sin sentido, vacío, sin propósito, con envidia, con odio en mi corazón. Vivía mal, vivía esclavo de los vicios. Pero ahora todo cambió, todo cambió. Tengo familia, mi vida tiene sentido, tiene propósito, estoy sirviendo al Señor y sé a dónde voy y sé que me espera Dios en la gloria. Alabado sea el Señor. Este es un cambio profundo, este es un testimonio real de lo que Dios puede hacer en tu vida y en la vida de todo ser humano cuando nos encontramos con Él. Ahora, ¿qué produjo este cambio de situación, de esta antigua normalidad a esta nueva normalidad? Está en el versículo 4 y 5 que te invito a leer. Ahí está lo que produce el cambio entre el versículo 3 y el 7. Dice, pero, el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor, nos salvó. Cuando se manifestó en la vida de Fabián, en la vida mía, en la vida de los seres humanos, cuando nos encontramos con Jesucristo y se manifestó su amor para con nosotros, Él nos salvó. Él nos salvó. ¿Qué produjo un cambio de valores en nuestra vida? Un cambio espiritual, un nuevo nacimiento, una nueva normalidad que generó Dios en nuestros corazones. Y yo, hermano, en esta mañana te invito a considerar nuestra salvación. Dice, Él nos salvó. Y vamos a ver tres cosas por las cuales Dios nos salvó. Solamente en el versículo 5, ahí hay tres por. Dice, nos salvó por su misericordia, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y nos salvó por la renovación en el Espíritu Santo. En primer lugar, dice, nos salvó por su misericordia. Yo creo que Pablo acá está mostrándonos el corazón de Dios. ¿De dónde nace la salvación? No nace de la justicia de Dios. Dios es justo, no dejó de ser justo. Pero la salvación nace del corazón de Dios. Nace del amor de Dios, no de la justicia. La justicia demanda que se cumple la ley. ¿Sí? ¿Y cuál era la ley? El alma que pecare, esa morirá. Esa es la ley de Dios. La ley que el hombre no puede soslayar, no puede pasar por alto. El alma que peca, muere. Bien, así que si hubiera hecho Dios justicia, ni vos ni yo estaríamos vivos ahora. Estaríamos condenados, terminados, ¿sí? Ajusticiados. Eso haría la justicia. Pero fuimos salvos. Él nos salvó, no por justicia, sino por su gran amor con que nos amó.
Los ángeles, cuando llegaron a Belén para anunciar esto, la manifestación del Señor Jesucristo, dijeron, a partir de ahora va a haber gloria a Dios en las alturas. ¿Y qué va a haber en la tierra? La paz y la buena voluntad de Dios para con los hombres. Cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor, dice el versículo 4, y esa palabra amor allí es una palabra griega que es filantropía, y es una mezcla de amor, de gracia y de compasión. Con esas tres cosas Dios nos salvó. Con compasión. ¿Qué es compasión? Tener pena, dolor por el problema ajeno. En el cielo Dios nos miró y tuvo compasión de nosotros. Tuvo pena por nuestro problema. No era su problema, el pecado era nuestro problema. Y Él se compadeció de nosotros. Y eso le hizo descender de su trono. Eso le hizo dejar su trono y cambiarlo por una cruz, por un pesebre. Eso le hizo descender. Su gran amor con que nos amó. Dijo Dios allí en Juan 3:17, yo no envié a mi Hijo Jesucristo a condenar al mundo, sino ¿a qué? A que el mundo sea salvo por Él. Dios no vino a condenar. Dios, en la persona de Jesucristo, manifestó su amor y Él vino a salvar, a buscar lo que estaba perdido, a vos y a mí. Gloria a Dios por su salvación, porque es por amor, no es por justicia. Pero el segundo por, dice, nos salvó por su misericordia. En segundo lugar, nos salvó por el lavamiento de la regeneración, por el lavamiento que nos dio nueva vida, regeneración, darle vida a algo que ya está generado, volverlo a generar. Eso es nueva vida, lo que la Biblia llama nuevo nacimiento. Es tan grande el cambio operado en nosotros que la Biblia lo llama nacer de nuevo, tener una nueva vida en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nueva vida. Pero esa nueva vida viene por un lavamiento. Y hermano, nosotros sabemos cómo se hizo ese lavamiento. Nuestros pecados fueron lavados, dice la palabra de Dios, en la sangre del Señor Jesucristo. Este lavamiento no fue gratuito. Es verdad, Dios es amor y la salvación nace en su amor, pero también Dios es justo y por lo tanto tiene que cumplir su ley. Y la ley dice que el pecador iba a morir. Cristo se hizo pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. El justo, el que no conoció pecado, lo hizo pecado por amor a nosotros. Nos sustituyó. Él murió para que nosotros no muramos. Por el lavamiento en su sangre nos dio nueva vida. Por eso vos y yo somos salvos. Él nos salvó por su misericordia. Él nos salvó por el lavamiento de la regeneración. Y por último dice, Él nos salvó por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? El Espíritu Santo trabaja en la salvación de las personas. Dijo el Señor Jesús acerca del Espíritu Santo que Él iba a convencer al mundo. Y eso es lo que hace cuando vos y yo conocimos a Cristo como Salvador. Él nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Él me convenció a mí. El pastor estaba siendo utilizado, el evangelista, el predicador, es un siervo de Dios, una herramienta, pero el Espíritu Santo en ese momento estaba trabajando en mi vida y me convencía de que yo era un pecador y necesitaba el perdón de Dios para ser salvo. Él me convenció de que yo era un pecador y de que iba a ser ajusticiado, porque el alma que pecare, esa morirá, esa va a ser condenada. Yo era un pecador y había un juicio para mí, pero Él murió por mí. El Espíritu Santo estuvo el día de nuestra salvación trabajando en nosotros, pero la renovación del Espíritu no terminó allí. El Espíritu Santo sigue trabajando cada día de nuestra vida para hacernos mejores seres humanos, mejores hijos de Dios, para formar la persona
de Cristo en nosotros, para que lleguemos a la estatura de un hombre maduro, a la plenitud de Cristo. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, esta es la salvación tan grande que tenemos. Esta es nuestra nueva normalidad. Nuestra antigua normalidad era desastrosa, pero nuestra nueva vida en Cristo Jesús es maravillosa. Y eso sucedió porque Él nos salvó, por su amor, por la cruz del Calvario y por la obra del Espíritu Santo. En esta mañana, con un corazón reflexivo, pensemos en nuestra salvación, en lo grande que es, en la obra que Él hizo por nosotros, y participemos en espíritu y en verdad. Alabemos a Dios por lo grande que Él nos dio. Él nos salvó y nos cambió nuestra antigua normalidad en una nueva normalidad, una vida en Cristo Jesús. Que así sea, que Dios bendiga tu vida y alabemos a Dios por esto. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo jueves. Que Dios te bendiga. Cuenta la Biblia que se acercaban a los discípulos de Jesús y los amenazaban para que no hablen acerca del Evangelio, para que no den las buenas noticias de Dios. Y ellos decían: no podemos dejar de hablar y de contar acerca de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos vivido. Y eso es lo que nos compartía Fabián, cómo Dios cambió su vida. Y Dios quiere hacer lo mismo con vos. Quiere transformar tu vida. Quiere llegar a tu vida así como llegó a la vida de Él y transformarlo todo. Y luego Walter nos compartía la palabra y pensamos primero en la misericordia de Dios. Cuán grande es su amor para con nosotros, que a pesar de cómo somos, Él nos ama igual, Él nos busca igual. Quiere tener una relación estrecha con nosotros, de padre a hijo. Luego pensábamos en el nuevo nacimiento. Tenemos una nueva esperanza, tenemos una nueva vida. Dios hizo nuevas todas las cosas en nosotros, nos dio una nueva vida. Y por último, pensamos en el Espíritu Santo, que nos salvó, que hoy está dentro nuestro, que vive en nosotros y día a día va trabajando en nuestras vidas para transformarnos, para hacernos más parecidos a Cristo, para que día a día podamos ser mejores, podamos parecernos a Jesús. Hermanos, ahora vamos a orar por los símbolos y luego los compartimos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por poder tener este tiempo de recordarte, de hacer memoria de tu obra en la cruz, del cambio que hiciste en nuestra vida, de cuán bueno has sido para con nosotros, Señor. Queremos agradecerte por el pan, por ese cuerpo partido, por el vino, por esa sangre derramada, porque con sangre pagaste por nuestros pecados, Señor. Te damos gracias por los símbolos, porque representan la obra de Cristo. Cristo pagando en la cruz por nuestro pecado, Señor. Cristo pagando en la cruz en nuestro lugar. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, bendiciones y nos volvemos a encontrar el jueves a las 20 horas.